Maiteirori, Eisha, Yaishamita Yamiremia Ponako Arapewa, Yamba Podian de Aranducape, Poteipa por un Duive, Mocoipa Teime, para trabajar la página 69 al 71 de nuestro libro de Guaraní. Pepe ya recoge una fecha. Hey, Amoso Suñe de Teba, conjugó estos verbos. Ñe, hablar. Vamos a conjugar el verbo hablar. She, añe, dere, ñe, a, o ñe, ñande, ñañe, orero, ñe, pepe, ñe, jaecuera, ñe. Upe, ñamos un suta, ñe de Teba, pea. Vamos a conjugar el verbo abrir. She, ipa, dere, ipa, a, o ipa, ñande, ipa. Orero IPA, jaecuera, PF IPA, jaecuera o IPA. Europei llamamos un sutañe de Teba, catupuru. Vamos a jugar el verbo catupuru, habi. Se catupuru, de catupuru, I catupuru, ñande catupuru, ore catupuru, pende catupuru, jaecuera I catupuru. Upeyareco, aranduca, libro. Se aranduca, de aranduca, I ñaranduca, ñande aranduca, ore anduruca, pene aranduca, jaecuera, I ñaranduca. Bueno, acá vemos que tenemos dos verbos que estamos conjugando, ¿verdad? Que es ñe, que es el verbo hablar, y abrir. Estos son verbos, no tienen problema para conjugar. Después vemos la palabra catupuru. Catupuru es un adjetivo calificativo, pero que se puede utilizar como un verbo también, que se puede conjugar como un verbo. Entonces, cuando vamos a conjugar este adjetivo calificativo y pasar al verbo, necesitamos otra vez de utilizar los pronombres pegados a la palabra. Entonces acaba de decir se catupuru. Necesitamos de los pronombres para convertir este adjetivo calificativo en verbo. Aranduca el libro, es un sustantivo, pero yo puedo conjugar al decir se aranduca, utilizamos pronombres. De aranduca. Entonces necesitamos de los pronombres de partida y los números de personas. Venimos acá por una vez, vamos a aclarar bien. Ñete venimos en daimos usurupi, clasificación de los verbos por su conjugación. Y por una idea, tenéis A, número 1. Ñete va altivo o areal. Ñete va altivo o areal. Va esa guapa peajina. Hoy puruñe que vuelve guapa papujaba y terejegua. Utiliza partículas de tiempo y persona para conjugar. Partículas de tiempo y persona. En guaraní las partículas de tiempo y persona son a, re, o, ya, ña, ro, pe, o. Esa bueno. Se utilizo mi partícula de número y persona sería a. ¿Lo ves ahí? Y este va. AKU era ahí, CAKU. DRKU. Estas son entonces las partículas de número y persona las que están subrayadas acá. Estas son, de esta manera, cuando se conjuga solamente con partículas de número y persona, se llama nietera altivo o areal. Acá vamos a buscar otra palabra, entonces otro verbo y vamos a conjugar en esta clasificación. Siguiente página. Nieteba atributivo ochendal. Atributivo ochendal. Coañeteba o uterotero yatera niete yawi. Hoy puru nieku boubewa papu abaiteram. Se de ne. Índice de posición. Ñande, ore, pe, aecuera indica posición. Entonces, nieteba atributivo ochendal es cuando el verbo proviene de un sustantivo, de un adjetivo o de un adverbio. Cuando provienen de esas palabras, entonces necesitamos la partícula de posesión.
Por ejemplo, acá es posee. Posee no, es un adjetivo calificativo. Entonces, se posee. Utilizo otra vez la partícula posesiva. De posee, a posee, ñande posee, ore posee, depende posee, fuera y posee. Este sería ñeteba atributivo chendal. Upeya huele con mixto, va, es la mixtojina. La ya uva, que el alimento, ¿verdad? Si no ñeteba mixto, verbo mixto. O huera ja y ñeku papapu abaite a ñeku butebe. Entonces lleva la letra I entre la partícula de número y persona y la raíz de la palabra. Esa fue. Se, hay, nupa. Acá está la A, que es la partícula de número de persona, y nupa, que es la raíz de la palabra. Y entre esas dos se le agrega la letra I. Entonces recoge. Se, hay, nupa. Dere, inupa, a, inupa, ñande, inupa, orero, inupa, pepe, inupa, acuero, inupa. Nay. Vamos en la coañete, clasifico estos verbos. Había recogido ñete, va activo areal, ñete va atributivo chendal, ñete va mixto aireal. Abei, iyuva teterei, te vas a esta gina atributivo. Repurajei, solamente lleva partícula de número de personas, va a ser entonces activos. Hay que se, o graja y ave. Entre la partícula número de personas lleva la letra I, entonces va a ir en mixto o aireal. Ñañaní, que es activos o aireal. Oipotacuri, lleva la I, entonces va a ir en mixto o aireal. Opeje seposhu, lleva posesivo, pronombre posesivo, o atributivo chendal. Pehuapú, solamente lleva partícula número de personas, va a ir en activo y areal. Ñanena sain, ñanene sain, ñanene sain, lleva posesivo, o atributivo chendal. Opeije reike raza, va a ser entonces el mixto areal. Opeije, ajañe yayuja shakamba shawañe tebapa aipuru. Escribo oración entonces y señalo qué tipos de verbos utilizo, si activo, atributivo o mixto. Upeihei, ambueto hueve, amo imbao pahu, na dijabra, completo, conjugo completando los espacios en blanco. Se, amombo aina. Entonces, ¿cómo va a ser lo siguiente? Dere, momboreina, etc. Upeihei, acá, ahora angaguara, tiempo presente, mixto, la lleva. El mixto lleva la I, y ya con esa plan de rey papá. Entonces va a ser se hay papá, se hay papá, yo he de contar. Entonces vamos a completar estos espacios. Acá con atributivo, igual. El atributivo era cuando lleva posesivo. Usamos se, se ibate. De ibate. Upei yaguereco inaguata en activo, solamente cuando lleva partículas de número de personas. Se aguatarei aikoni va a ser. Upei yaguereco ina ave mixto que iba cuti cortar. Lleva la iba. Se hay cuti acue. Upei yaguereco ina acangahu, mareo, en atributivo. En atributivo cuando lleva la posesivo. ¿Eso? Se acangahu uri. Se acangahu uri. Continuamos. El último, mixto, urajabana y se hay que mi es su ejemplo. Oina ara bobewa ukura. De eikemi. Entonces, completar estos espacios. Nei, APB, pues señor en el tiempo,